Hola a todos, bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática, la lección número 7. Queremos saludar de manera especial a todos los que nos acompañan semana a semana. Comparten, ven nuestros videos, nos regalan su like a través de nuestros canales de YouTube y también de TikTok. Pueden allí encontrarme como David Gordo Adventista. Y bueno, los invito para que me sigan, para que sigan compartiendo estas bellas lecciones de la escuela sabática que semanalmente nos regala el Señor y que de esta manera podamos seguir aprendiendo los principios. Así que para iniciar, queremos tener una palabra de oración y de esta manera suplicar al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría del cielo para las lecciones que debemos aprender y en especial para este repaso de lección. Así que los invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, porque nos ayudas, porque nos guías a través del estudio de la palabra para entender mayores principios y mayores lecciones. Suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe en esta lección y que podamos aprender muchos principios más. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a compartir, como es costumbre, nuestra presentación que hemos preparado de manera muy especial para todos ustedes y que es un esfuerzo que hacemos como familia. Mi esposa me ayuda, en parte mi hijo pequeñito también. Es una ayuda inmensa la que recibo de parte de ellos para tener una comprensión y una lección de la escuela sabática semanalmente que nos va a ayudar precisamente a poder comprender un poco más. Y estamos viendo aquí nuestra escuela sabática, el pan y el agua de vida. Nuestro versículo de memoria se encuentra en Éxodo capítulo 16, versículos 28 al 30, donde precisamente dice así la escritura. Esto es de la versión Serafín de Ausejo, que dice lo siguiente. Dijo entonces Yahvé a Moisés: ¿Hasta cuándo os negaréis a guardar mis preceptos y mis leyes? Mirad, Yahvé os ha dado el sábado. Por eso el día sexto os da pan para 2 días. Quédense pues cada uno en su casa y que nadie salga de su lugar en el día séptimo. Y descansó el pueblo en el día séptimo. Y aquí se encuentra la base de mucho de lo que vamos a ver en la lección de esta semana. Porque vamos a ver principios importantes y es que el pueblo debía aprender disciplina, dominio propio, generosidad, sobre todo la confianza en Dios. Y eso lleva precisamente a lo que sería también el tema de obediencia. Así que, como pasó con el pueblo de Israel, nosotros difícilmente podemos aprender lecciones. A veces tenemos que pasar por ciertas circunstancias, por nuestra propia desobediencia y sobre todo por lo que se llama nuestra autosuficiencia. Así que vamos a la primera parte de la lección, aguas amargas, aguas amargas. Éxodo capítulo 15, versículos 24 y 25 nos dicen lo siguiente. El pueblo murmuraba contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés clamó a Yahvé y Yahvé le mostró un madero que él echó en el agua y el agua se volvió dulce. Allí dio Yahvé al pueblo una ley y un derecho y allí lo puso a prueba. Y vamos a ver dos puntos importantes porque en Éxodo 15 vamos a ver algo particular y es que la palabra murmuración, murmuraban, murmurar, esas expresiones las encontramos 6 veces, 6 veces. ¿Mm? Y es algo que debemos tener en cuenta porque precisamente el pueblo realizaba esto de manera seguida. Pero Dios mismo mostró la solución frente a estas aguas amargas, o las aguas de Mará, que significa amargura, y fue Dios quien lo solucionó en cooperación con su siervo Moisés. Es decir, Dios hace su parte y Moisés pues también hace su parte. Así que es muy importante esto que estamos viendo. Y fíjense lo que nos dice el comentario bíblico adventista con respecto a este punto. El cirujano puede hacer una incisión, sacar un órgano y coser la herida, pero no puede curarlo y es muy importante que lo tengamos en cuenta. El médico puede administrar ciertas drogas que sabe que tienen determinados efectos sobre ciertos males, pero allí termina su habilidad. ¿Por qué esto es importante tenerlo en cuenta? Porque básicamente parte de la lección que tenía que aprender el pueblo sobre la confianza en Dios
determina que el ser humano puede hacer ciertas cosas, pero tiene su límite, mientras que Dios no. Sigue diciendo, el verdadero proceso de curación es realizado por un poder sobre el cual no tiene control la ciencia humana. Es todavía verdadero en el siglo XX, recordemos que esto fue escrito en el siglo XX, es todavía verdadero en el siglo XX, como lo fue en el tiempo de Moisés. El hecho de que solo Dios imparte sanidad, Él es el médico supremo. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Fíjense algo interesante y es que las aguas amargas, las aguas de Mara, como tal, no había forma de volverlas dulces, de volverla potable, a menos de que alguien superior, de que un ser superior, hiciera algo extraordinario, milagroso para volverla potable. Bien, Moisés hizo lo suyo, porque fíjense lo que dice el versículo 25. Entonces Moisés clamó a Yahvé y Yahvé le mostró un madero que él, Moisés, echó en el agua y el agua se volvió dulce. Allí dio Yahvé al pueblo una ley y un derecho y allí lo puso a prueba. Entonces, la madera en sí no tenía algo para volver el agua dulce. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Se trataba entonces de que el pueblo confiara directamente en Dios y viera cómo Dios, a través de ese madero, podía hacer el milagro y podía volver las aguas dulces y potables para su consumo. Fíjense lo que dice el versículo 26 y esto es muy importante. Y dijo, si escuchas de veras la voz de Yahvé, tu Dios, y haces lo que es recto a sus ojos, y si das oídos a sus mandatos, y si guardas todas sus leyes, no te enviaré ninguna de las enfermedades con que he afligido a Egipto, porque yo soy Yahvé el que te sana. Puntos importantes acá, puntos muy importantes. Primero, si se escucha de verdad la voz del Señor, la voz de Dios, la voz del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y se hace todo lo que Él nos diga, ¿sí? Si guardamos sus mandatos, si guardamos sus leyes, si damos oído a sus leyes, dice que no enviará las mismas enfermedades con las que ha afligido a Egipto, porque yo soy el Señor que te sana. Ahora, fíjense algo aquí, es que tenemos dos lecciones muy importantes que aprender acá. Primero, el pueblo debía aprender paciencia y que Dios hace las cosas en cooperación con los seres humanos, que a pesar de todo Dios es fiel y tiene paciencia con nosotros. Son dos lecciones muy importantes. Ahora, cuando volvemos aquí a este versículo, la historia precisamente nos muestra algo y es que los egipcios permanecían enfermos de muchas cosas. Por la tierra donde estaban, tenían muchas enfermedades incurables. Entonces, en ese orden de ideas, las últimas que envió, que eran, digamos, las llagas y lo que vino después, todo eso precisamente fue por no dar oído a la voz de Dios. ¿M? Y en lo último pasará con las plagas postreras. Así que es muy, muy importante y aprender estas dos lecciones de suma importancia. Lo mismo que decía el comentario bíblico. El ser humano llega hasta cierto punto, pero más allá es Dios siempre quien actúa. Bien, entonces para este caso no es el acetaminofén quien te cura realmente una migraña, porque la migraña va a seguir allí, se va a manifestar, pero digamos, en este caso el doctor pues receta acetaminofén y en este orden de ideas el acetaminofén lo que hace es controlar ese dolor, el dolor que puede presentar la migraña. Bien, pero hasta ahí llega. Una curación real solo pasa porque Dios pone allí su mano. Para el caso, y lo digo por conocimiento de causa, los que tienen alguna cirugía como la de reemplazo de cadera, quita el dolor, ¿sí? Que se da por la fricción de los huesos, pero la curación de la herida no la da el médico, porque hasta ahí llega su límite. Por eso dice, yo soy Yahvé el que te sana, soy tu sanador, ¿sí? Yo soy Yahvé el que te sana, dice la escritura. Así que todo esto comprende, de hecho, comprende precisamente, tiene o abarca precisamente que Dios hace cosas con la cooperación de los seres humanos, pero la lección también es que debemos confiar en Él, porque a pesar de todo, Dios sigue siendo fiel. Esto vamos, es muy importante. El número dos, la parte número dos de nuestra lección, hablando de los codornices y el maná. Algo muy importante es que la palabra maná significa ¿qué es esto?
¿Sí? Maná, ¿qué es esto? En el hebreo significa esto. ¿Qué es esto? Vamos a leer Éxodo capítulo 15, versículos 1 y 2, y dice lo siguiente: toda la comunidad de los hijos de Israel se puso a murmurar. Nuevamente aparece esta expresión, y el número 6 está allí envuelto porque aparece 6 veces en este relato la palabra murmurar, murmuraron todos, murmuración, murmuraciones, ustedes murmuraron, se aparecen 6 veces. Tremendo, ¿no? Toda la comunidad de los hijos de Israel se puso a murmurar en el desierto contra Moisés y Aarón. Los hijos de Israel decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan en abundancia. Nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta muchedumbre. Y entonces encontramos nuevamente que la gente murmura, primero por el agua, ahora por la comida, especialmente por las holladas de carne que comían en Egipto. ¿Mm? Y que comían pues también pan en abundancia. Entonces esto nos está mostrando que finalmente nosotros como seres humanos no nos conformamos con nada. Si Dios entonces nos saca de una situación, murmuramos. Si entonces llega una nueva situación, murmuramos, pero jamás vemos la salvación. Es una cosa horrible de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Mm? Capítulo 16, versículos 4 al 8. Y vamos a ver algo aquí importante. Yahvé dijo a Moisés: voy a haceros llover pan del cielo. Viene la solución, ¿no? Viene la solución. ¿Querían pan en abundancia? Bueno, les voy a hacer llover pan del cielo. Solución: y saldrá el pueblo a recoger cada día la porción necesaria para la jornada, a fin de que yo lo ponga a prueba y vea si anda o no en mi ley. Y vamos aquí a hacer una pausa importante. ¿Por qué? Resulta, pasa y acontece que entonces el Señor les está solucionando el problema de pan y les está diciendo que tienen que recoger cada día una porción, la porción necesaria, y precisamente los estaba poniendo a prueba, a ver si ellos andan o no en su ley. ¿Cuál era esa ley? Pues bien, más adelante se explica al pueblo cuándo debía recogerlo. Básicamente caía el maná de domingo a viernes. El viernes caía una doble porción a fin de que la porción para el siguiente día, el Shabbat, el sábado, pues permaneciera allí, no se pudriera, porque pues de domingo a jueves básicamente todo lo que sobraba se pudría, ¿sí? Pero el viernes no. El viernes el maná no se pudría y quedaba intacto para el siguiente día, porque en sábado no caía el maná. Entonces ahí estaba. El hecho es que quieren pan en abundancia, yo les doy el pan que ustedes necesitan. Más que la abundancia es lo que necesitan. ¿Vale? Y entonces a veces le pedimos a Dios más de lo que realmente necesitamos. Y cuando Dios entonces nos da lo que necesitamos, murmuramos nuevamente porque queremos más. Bien, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a ser avarientos. Versículo 8. Versículo 8. Voy aquí nuevamente a compartirles la presentación. Permítanme un segundo, por favor. Vamos a ir allí. Versículo 8 nos dice lo siguiente. Y añadió Moisés: cuando esta tarde os dé Yahvé carne para comer y por la mañana pan hasta saciedad, será porque Yahvé ha oído las murmuraciones que habéis formulado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no van contra nosotros, sino contra el Señor, precisamente dice allí Moisés. Y entonces, Dios les soluciona el tema de carne y pan. Bien. Y deja claro que cuando uno murmura, por ejemplo, contra los siervos de Dios, no están murmurando contra los siervos de Dios, sino contra Dios mismo. Entonces esto nos deja también otra lección muy importante, y es el hecho de dejemos de estar murmurando contra los ungidos de Jehová, ¿vale? Contra las autoridades que Dios mismo ha puesto en la iglesia como líderes espirituales. Claro, siempre y cuando estén en obediencia y siempre y cuando pues hagan las cosas bien.
Esto no quiere decir que entonces hay que tapar el sol con un dedo y no denunciar cuando las cosas están mal. Son cosas muy diferentes. Hasta este momento Moisés estaba haciendo las cosas bien, y el pueblo simplemente murmuró contra el líder que Dios había establecido, que Dios había ungido para él, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Dijo entonces Yahvé a Moisés: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis preceptos y mis leyes? Éxodo 16:28. ¿Por qué dijo esto? Pues bien, como lo habíamos mencionado anteriormente, Dios había dado instrucciones acerca de la recolección del maná y había dejado claras las cosas. Algunas personas no quisieron hacer caso y salieron en sábado a recoger el maná, y entonces, al ver que no caía, pues Moisés se enfureció. Otras personas, por ejemplo, desconfiando de Dios, guardaban una porción de maná para el siguiente día, ¿sí? De domingo a jueves guardaban, pero resulta que eso se pudrió y olía horrible. Y entonces aquí es donde se levanta el Señor en su mal genio, una ira santa, lo que se llama, y dijo: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis preceptos y mis leyes? Entonces era un pueblo impaciente, desconfiado, murmurador, criticón, que entonces no quería seguir los preceptos del Señor, y mucho menos el de su siervo Moisés. Tremenda lección. Fíjense lo que nos dice Patriarcas y Profetas en la página 268. Nos dice lo siguiente: Dios requiere que hoy, perdón, Dios requiere que hoy su santo día se observe tan sagradamente como en el tiempo de Israel. El mandamiento que se dio a los hebreos debe ser considerado por todos los cristianos como una orden de parte de Dios para ellos. En ningún caso debemos permitir que nuestros propios negocios ocupen el tiempo sagrado. Dios ha mandado que se atienda a los que sufren y a los enfermos. El trabajo necesario para darles bienestar es una obra de misericordia. Entonces, fíjense que aquí está separando dos cosas. Primero, habla de que el sábado es sagrado, debe ser sagrado como lo fue en ese tiempo, y no atendiendo nuestros propios negocios, nuestras propias cosas, porque pues hay interpretaciones donde dice: pero es que Jesús dijo, si mi padre trabaja, yo trabajo en sábado, pero no está hablando de sus propios negocios o de adquirir dinero. ¿Qué sí se puede hacer? Por ejemplo, atender a los que sufren y a los enfermos. Eso está permitido en sábado, porque resulta que la enfermedad, el pecado, lo malo, no descansa en sábado. Bien, y Jesús vino precisamente a hacer bien en día sábado. Entonces, muy importante esta declaración, y sigue diciendo la misma página 268. Y no es una violación del sábado, pero todo trabajo innecesario debe evitarse. Muchos, por descuido, postergan hasta el principio del sábado cosas pequeñas que pudieron haberse hecho en el día de preparación. Tal cosa no debe ocurrir. El sábado, perdón, el trabajo que no se hizo antes del principio del sábado debe quedar sin hacerse hasta que pase ese día. Este procedimiento fortalecería la memoria de los olvidadizos y les ayudaría a realizar sus tareas en los 6 días de trabajo. Así que es muy importante lo que habla aquí la sierva del Señor con respecto al sábado, con respecto a los límites que realmente estamos violando en el día sábado, y sobre todo que hacemos cosas que no deberíamos hacerlas en día sábado. Una recomendación: lean el capítulo el sábado precisamente del libro El deseado de todas las gentes, y eso va a abrir mucha luz con respecto a lo que es permitido en el día sagrado del Señor. Vamos al siguiente punto o parte de la lección, que habla del agua de la roca. Nos dice Éxodo 17, versículo 3. Pero el pueblo sintió ardientemente la sed y murmuró contra Moisés diciendo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Volvemos a un tercer episodio de murmuración. Primero, las aguas amargas o las aguas de Mará. Segundo, la murmuración por la comida, especialmente por las holladas de carne y la abundancia de pan. Y viene una tercera porque viene nuevamente, que hay sed. Obviamente están en el desierto, y hay sed. Dice la escritura precisamente que sintió ardientemente la sed.
Y al hacer eso, entonces murmuran contra Moisés. El versículo anterior, los versículos anteriores, veíamos que cuando se murmura contra Moisés, en realidad se está murmurando contra el Señor, contra Yahvé, contra Jehová. Y entonces, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y miren, aquí hay algo sumamente importante que debemos tener en cuenta, y es que infortunadamente a muchas personas que salieron de Egipto, ¿sí? Físicamente, pero su corazón, su mente no salió de allá. Nos puede pasar hoy mismo, que a pesar de haber sido tal vez bautizados y estamos en la iglesia de aquí, no se ha ido el mundo o la vida mundanal o los deseos precisamente de lo que se llama deseos de la carne, que dice la escritura. Y es muy peligroso porque esto nos convierte en algo que la Biblia llama la multitud mixta. Y esto nos puede sacar de la salvación, nos puede llevar a murmurar, y es el hecho de que en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, todavía sigue Egipto o el mundo o la vida mundanal, los deseos de la carne, todas estas cosas. Hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta porque esto nos puede llevar precisamente a seguir murmurando contra el Señor. Sigue diciendo agua de la roca. Fíjense, más adelante nos dice la escritura que el Señor ordenó a Moisés tomar su vara y golpear la peña de Oreb. La foto que ustedes están viendo como tal es la verdadera ubicación de la peña de Oreb. Tiene esa hendidura que básicamente pues los geólogos no se explican cómo sucedió de manera natural. Se ve que allí hay una erosión precisamente por salida de agua, y es la foto, digamos, original de la peña de Oreb. Y nos dice allí el Señor, yo estaré ante ti sobre la roca que hay en Oreb. Golpearás la roca, de ella saldrá agua y beberá el pueblo. Lo hizo así Moisés en presencia de los ancianos de Israel. ¿Por qué señalo allí en negrilla golpearán la roca? Fíjense, hay algo muy, muy importante que nos habla la escritura en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Pero sigamos leyendo lo que nos dice allí la escritura, precisamente en este versículo. Todos bebieron la misma bebida sobrenatural, es decir, bebían de la roca sobrenatural que los seguía, y la roca era Cristo. Ahora, ¿por qué entonces se señala el golpearás la roca? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Es muy sencillo. Primera carta a los Corintios nos está diciendo que la roca es Cristo. Toda la Biblia siempre señala a la roca como el Salvador, el Mesías, o lo que se llama también la piedra angular, la roca angular. ¿Sí? Hay algo muy importante allí. Fíjense, golpearás la roca. ¿Con qué la golpeó? Con la vara. La vara, según el libro de Proverbios, es un símbolo de castigo. El pueblo murmura, ¿sí? El pueblo murmura, pero la vara castiga a la roca. Dice allí que el Señor estará sobre la roca cuando la golpee. Por ende, este golpearás la roca es un símbolo de que la vara del castigo caería sobre la roca, sobre el inocente, sobre Jesús. Y a raíz de eso sale agua para sanidad de las naciones. Sale agua que sacía la sed de las personas. Por ende, esta primera parte, esta donde dice que golpearás la roca, simboliza que Jesús recibirá el castigo por el pecado del pueblo, porque el pueblo no fue fiel, el pueblo fue el que murmuró, el pueblo fue el que pecó, pero el castigo se lo llevó la roca. Y la consecuencia de ello fue que salió agua para saciar su sed. De la misma manera, cuando Cristo es castigado, ¿sí? Nos abre la puerta para recibir al Espíritu Santo, y de esa manera nuestra sed espiritual empieza a ser calmada. La roca nos da agua. Es Cristo quien nos da agua, y ya vamos a ver algo muy interesante más adelante en la lección. Así que esto es muy importante. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, debe ser un capítulo que se debe estudiar a profundidad a fin de que podamos entender realmente muchas lecciones espirituales de lo que pasó con Israel en medio del desierto. Fíjense lo que nos dice Patriarcas y Profetas, página 270. La sierva del Señor escribió lo siguiente.
Moisés hirió la peña, pero fue el Hijo de Dios el que escondido en la columna de nube estaba junto a Moisés e hizo brotar las vivificadoras corrientes de agua. No solo Moisés y los ancianos, sino también toda la multitud que estaba de pie a lo lejos presenciaron la gloria del Señor. Es muy importante esto porque Moisés hizo lo suyo, pero Moisés no podía hacer brotar agua, lo que veíamos antes, ¿sí? En cooperación con los humanos, en cooperación con sus siervos, Dios hace milagros. El ser humano por sí mismo no puede hacer esto, pero Dios estaba allí e hizo brotar el agua de forma milagrosa. Todo esto para que la gente entendiera que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y sobre todo su dependencia y confianza en Dios. Tremenda lección. Vamos a la parte número 4. La parte número 4 de la lección nos indica lo siguiente. Éxodo 18, versículo 10 y versículo 18. Dijo entonces Yetro: bendito sea Yahvé, que los libró de la mano de los egipcios y de la mano del faraón, y salvó al pueblo de la opresión de los egipcios. Y vamos a hacer una pausa acá porque el relato, lo que pasa con Moisés, tiene dos puntos muy importantes. El primero, ¿por qué dijo esto Yetro? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? Yetro no vio absolutamente nada. Él no fue testigo ocular. Moisés le cuenta toda la historia de lo que Dios hizo a los egipcios. ¿Qué fue lo que Yahvé, Jehová, hizo a los egipcios? ¿Cómo los libró? Y de ese testimonio viene la declaración de Yetro: bendito sea Yahvé que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y salvó al pueblo de la opresión de los egipcios. Lección importante para aprender acá. Mira, el testimonio que tú des de lo que Dios hizo contigo y en tu vida va a ser una herramienta poderosa para que los demás también bendigan el nombre del Eterno, el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé, ¿sí? Segunda parte, Éxodo 18, versículo 18 dice: respondióle el suegro a Moisés: no está bien lo que haces, acabarás por agotarte, tú y ese pueblo que está contigo, porque esa tarea es demasiado pesada para ti y no puedes llevarla tú solo. Yetro se da cuenta que Moisés está llevando solo todos los asuntos del pueblo. Entonces, si habían 3,000 personas con quejas, él solo las atendía. Se estaba agotando. Entonces resulta que empieza Yetro a darle un consejo a Moisés. ¿Pero por qué Moisés pensaba esto? Fíjense lo siguiente. Sigue el relato bíblico diciendo: pero elige entre todo el pueblo hombres de valer, temerosos de Dios, hombres fieles que aborrezcan la ganancia injusta, y ponlos al frente de ellos como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Que ellos juzguen al pueblo en todo tiempo. Los asuntos graves te lo traerán a ti, y ellos juzgarán los menos importantes. Aligera tu carga, que ellos compartan contigo. Hay algo muy importante acá, y es que a veces sucede que como miembros de iglesia nos queremos cargar con todo. Eso no es bíblico. Eso está mal, muy mal. Porque Dios estableció un orden para llevar las diferentes cargas y ha dicho que escoja a hombres y mujeres para ayudar precisamente con todas esas cargas. Llevar una carga de una iglesia no es sencillo. Yo soy anciano de iglesia. No es sencillo llevar la carga de una iglesia porque no es nada sencillo. Y a veces pues la gente solo quiere acudir a una sola persona, y esa persona pues se carga de muchísimas cosas. Yetro, sacerdote de Madián, hombre experimentado, le da un buen consejo a Moisés. Moisés pudo haber dicho: no, pero es que Dios me habla a mí directamente, yo por qué tendría que escuchar a este señor, finalmente soy yo el siervo de Jehová, no escucharé. Podría haber pasado eso, podría haber pasado, como tal vez pasa con algunos miembros de iglesia que se quieren cargar todo ellos solos, que son, digamos, como decimos en Colombia, demasiado comedidos, ¿sí? Pero eso no es bíblico. Y entonces Moisés pudo haber rechazado el consejo, pero lo aceptó. Y esto es una lección muy importante. Dice Éxodo 18, versículo 24: Moisés escuchó el consejo de su suegro e hizo todo lo que había dicho.
Mas la sierva del Señor amplía mucho más esta parte de la lección que es muy importante y dice lo siguiente, Patriarcas y Profetas, página 273. El Señor había honrado grandemente a Moisés y había hecho maravillas por su mano, pero el hecho de que había sido escogido para instruir a otros no le indujo a creer que él mismo no necesitaba instrucción. Fíjense, muy importante. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más humilde en toda la tierra. Y ni siquiera eso, todo lo que Dios hizo con él, no le indujo a creer que él mismo no necesitaba instrucción. Y esto es una lección de humildad muy grande para todos nosotros. Porque a veces, al tener ciertos puestos, creemos entonces que no las sabemos todas, que no necesitamos instrucción y sobre todo que no necesitamos ayuda. Hay que tener mucho cuidado con ese pensamiento. Muchísimo cuidado. Sigue diciendo. El escogido caudillo de Israel escuchó de buena gana las amonestaciones del piadoso sacerdote de Madián y adoptó su plan como una sabia disposición. Hay que escuchar a la voz de la experiencia. ¿Sí? O escuché a alguien muchos años decir, aprendan a escuchar la apestosa voz de la experiencia. ¿Por qué apestosa? Porque generalmente, y esto pasa mucho cuando somos más jóvenes, no queremos escuchar la voz de la experiencia y cuando suceden las cosas malas, pues ahí es donde viene a apestar, ¿sí? Por una mala decisión que tomamos y esto es un mensaje para los jóvenes y es el hecho de que no creamos, no crean entonces que porque alguien con experiencia, que ya lleva muchos años de vida, les aconseja o nos aconseja que hagamos las cosas bien, que las hagamos en esta dirección, no es para truncarle sus planes, jóvenes, no es para truncarle sus planes, es simplemente para que los haga bien. O si está, o si esos planes definitivamente no están acordes con Dios, eh, sencillamente termínenlos, quítenlos, ¿sí? Pero no es simplemente para molestarles la vida, es para indicarles un mejor camino. Es la razón por la cual Dios siempre designó que los ancianos juzgaran las acciones. Gente con sabiduría divina, gente que si te dice, mira, escrito está, Dios quiere que las cosas se hagan así, lo que Dios ordena es de esta manera, no es para molestarte la vida. Pero obviamente es tu decisión si quieres sacar a Dios o no de la ecuación. Es tu decisión. Las consecuencias se verán tarde o temprano. ¿Vale? Así que es muy, muy importante esta parte de la lección. Aprender a escuchar y aceptar consejos de los que ya son experimentados te va a llevar a evitarte una cantidad de errores enormes. Enormes. ¿Sí? Aprende a escuchar a las personas de experiencia, sobre todo de buen testimonio. Hay que aprender a escuchar los consejos de los experimentados. Vamos a la última parte de la lección, el pan y agua de vida. Primera carta a los Corintios capítulo 10, versículo 11, y debo decir que esto es uno de los versículos que más me gusta de la escritura. Dice lo siguiente, estas cosas le sucedieron como hechos figurativos y fueron consignadas por escrito para que sirvieran de advertencia a nosotros que hemos llegado a la etapa final de los tiempos. ¿Por qué subrayo la palabra advertencia? Sencillamente porque cuando entendemos que lo que pasó al pueblo de Israel y estudiamos lo que pasó al pueblo de Israel y meditamos en lo que pasó al pueblo de Israel, eh, entendemos que todo esto quedó consignado para que nos sirva como ejemplo, para que no hagamos lo mismo que hicieron ellos. Dios quiere evitar que cometamos los mismos errores, pero como pasaba al principio de la lección, es muy difícil para nosotros aprenderlos de primerazo. Por ende, por nuestras elecciones hay cosas que Dios permite que vivamos a fin de que aprendamos la lección, porque muchas veces no la aprendemos. No la aprendemos porque no hacemos caso a las cosas que ya fueron consignadas por escrito. Comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente. Esto no significa que los israelitas pasaron por sus muchas y variadas vicisitudes con el solo fin de proporcionar ejemplos a los cristianos. No se trata de eso, sino que sus tristes experiencias sirven simplemente como un ejemplo adecuado para impresionar a la iglesia con la importancia de evitar las faltas que ellos cometieron, como ya lo había nombrado aquí anteriormente. Aquí se trata de que Dios
quiere, su propósito, su objetivo es que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Y por la historia vemos que ellos sacaron a Dios de la ecuación en muchas ocasiones, murmuraron contra él, murmuraron contra sus siervos escogidos. Inclusive la misma hermana de Moisés, Miriam, ¿sí? También murmuró contra el Señor y contra el orden que él había establecido en cuanto a sus siervos. Dios quiere evitar que hagamos lo mismo. Escuchemos al Señor. Por favor, escuchemos al Señor. Sigue diciendo, para amonestar a todos los cristianos de todos los siglos, que no confíen en su propia fortaleza o sabiduría. La necedad de los israelitas al desobedecer a Dios los hizo morir en el desierto y posteriormente en su historia hizo que fueran llevados cautivos a Babilonia. Fíjense las terribles consecuencias que nos puede pasar cuando queremos sacar a Dios de la ecuación. Los cristianos a quienes ha sido confiado el Evangelio de Jesucristo y el conocimiento profético de su pronta venida, deberían tener cuidado de no permitir que los engaños de la pecaminosidad, naturaleza humana, interfieran de tal modo que no lleguen a entrar en la Canaán celestial. Ahí están las consecuencias. La Biblia, de hecho, nos va a mostrar un caso triste, que fue cuando Moisés, precisamente llevado por su ira, eso lo veremos en lecciones más adelante, gracias a ello no pudo entrar a Canaán. Y Dios le dijo, verás la tierra, pero no entrarás. Una sola cosita nos puede sacar de la Canaán celestial. Así que hay que tener mucho cuidado. Jóvenes, escuchemos al Señor. Juan capítulo 4, versículo 14 y Juan capítulo 6, versículo 35, hablando Jesús estas palabras. Pero el que beba del agua que yo le daré ya no tendrá sed jamás. Juan 6, 35. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Son unos hermosos versículos. Y son lecciones muy importantes que vamos a aprender acá. Por ejemplo, fíjense ustedes que la mujer samaritana le dijo, Señor, dame de esa agua. En Juan 6, las personas que estaban allí le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Fíjense que hay un pedido. Pero por lo general, no entendemos ese pedido porque seguimos viendo las cosas de manera terrenal, mundanal. ¿Mm? En ambos casos, las personas piden solo algo que Jesús puede dar. A la mujer samaritana Jesús le dijo, el agua que yo te daré, con el agua que yo te daré no tendrás sed jamás, sino que de ti brotará, precisamente, o de las personas que beban de esta agua, brotarán manantiales de vida eterna. Y es algo que solo Jesús puede dar, ¿sí? Algo que Jesús solo puede dar. Lo mismo que pasa con el pan del cielo. Todo el que se acerque a Jesús, todo el que coma la carne de Jesús, ojo porque no hablo en un sentido literal, no tendrán hambre jamás. Todos estos resultados siempre serán para la vida eterna. Así que en este orden de ideas, todo lo que Jesús habla siempre apunta a algo más allá. Por eso es muy importante recordar Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Pero Jesús siempre apuntaba a la vida eterna, siempre lo que va más allá. Lo que Jesús ofrece va mucho más allá de lo terrenal, ya que sin Él es completamente imposible alimentarnos tanto materialmente como espiritualmente, porque todo proviene del Señor. Es muy importante tener esto en cuenta, porque solo a través de Cristo, de lo que Cristo nos puede dar, podemos acceder a la vida eterna. Así que todo esto ha sido consignado para que no cometamos los mismos errores, para que precisamente como lo decía el versículo de memoria, andemos en las leyes del Señor, andemos en las instrucciones del Señor y que de esta manera no cometamos los mismos errores que cometieron nuestros antepasados, el pueblo de Israel. Muy bien, con esto quiero dar las gracias. Esperemos que esta lección realmente nos sirva a todos, porque el primero que le cae es al que está aquí hablando. Así que terminemos con una oración, este repaso de la lección. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, por estas bellas lecciones. Queremos implorar que nos ayudes a asimilarlas, sobre todo a practicarlas, y recordar precisamente este versículo importante, que todo esto fue consignado para que precisamente no cometamos los mismos errores. Ayúdanos
porque los cometemos. Ayúdanos, perdónanos y sobre todo guíanos para poder seguir adelante y sobre todo con el poder de tu Santo Espíritu evitar cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Acompáñenos y bendícenos durante el resto del día en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estoy nuevamente agradecido con todos ustedes que me han acompañado y no olviden su like, no olviden compartir para que puedan complementar con las otras lecciones que también están en video de pastores y gracias por ese apoyo a este ministerio. Recuerden, me pueden seguir como David Gordo Adventista tanto en TikTok como en YouTube. Nos vemos la próxima semana con un nuevo repaso de la lección de escuela sabática. Dios los bendiga.